Números, capítulo 15. Cuando el pueblo de Israel aún se recuperaba de la conmoción producida por su rebelión y del severo decreto divino que había sellado su destino en el desierto, el Señor volvió a hablar a Moisés con una voz que llevaba, a la vez, firmeza y ternura. No eran palabras de juicio esta vez, sino de promesa. A pesar de la incredulidad que había brotado como una sombra entre ellos, Dios dirigía ahora su mirada hacia el futuro. Les habló de la tierra a la que entrarían, aun cuando la generación presente no la vería. Era su forma de recordarles que, a pesar de todo, su propósito no había cambiado. Y dijo el Señor a Moisés que instruyera al pueblo, cuando entraran en la tierra que Él les daría, una tierra que emanaría vida y abundancia, y cuando presentaran ofrendas encendidas, ya fueran holocaustos, sacrificios voluntarios o votos solemnes, debían acompañarlas con ofrendas de cereal, de aceite y de vino. Cada animal entregado en el altar tendría su complemento, una medida de harina fina, mezclada con aceite, y una libación de vino derramada ante el Señor. Estos detalles generosos y precisos, que parecían casi una receta escrita con solemnidad, tenían la función de expresar que el sacrificio era un acto completo, integral, donde cada elemento hablaba de la dedicación del pueblo a su Dios. El Señor añadió algo que iba directo al corazón de la identidad de Israel. Tanto los nacidos en la tierra como los extranjeros que residieran entre ellos tendrían una misma ley, un mismo estatuto para las ofrendas. No habría diferencia en el trato cuando se acercaran a Él. Así, antes de que la sociedad israelita tuviera forma definitiva, Dios estableció un principio de igualdad espiritual que los acompañaría siempre. Todos, sin importar su origen, estaban invitados a la comunión con Él bajo las mismas condiciones. Además de las ofrendas asociadas al altar, Dios habló de una porción especial del pan cotidiano del pueblo. Cuando comieran del pan de la tierra, debían ofrecer una parte de la primera masa como ofrenda al Señor. Era un recordatorio de que todo provenía de Él, incluso lo que parecía más básico, más cotidiano, más común. La harina que amasaban y el pan que horneaban debían llevar el sello de la gratitud. Luego el discurso del Señor se volvió más solemne. Trató el tema de los pecados cometidos por inadvertencia, aquellos fallos naturales de un pueblo que estaba aprendiendo a caminar con un Dios santo. Si la comunidad entera pecaba por error, debían presentar un novillo como holocausto, junto con la ofrenda de cereal, el aceite y el vino, además de un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Con ello, el sacerdote realizaría la expiación, y el Señor perdonaría al pueblo. Porque era pecado sin intención. El perdón era posible, y Dios lo ofrecía generosamente. Del mismo modo, si una sola persona, ya fuese israelita o extranjero, pecaba sin darse cuenta, debía presentar una cabra como ofrenda por el pecado. El sacerdote haría expiación, y esa persona sería perdonada. Una misma ley para todos, una misma misericordia para todos. Pero el tono cambió radicalmente al abordar la otra cara de la realidad, el pecado cometido con altivez, consciente, desafiante, ese que no nace de la debilidad humana sino del orgullo. Quien actuara así, dijo el Señor, ultrajaba su palabra y debía ser excluido del pueblo. No por venganza, sino porque esa actitud deliberada rompía el pacto desde su raíz. Era un rechazo abierto a su autoridad. La ley divina hacía una diferencia profunda entre el error involuntario y la rebeldía explícita. La narración entonces presenta un caso concreto, como un ejemplo dramático de lo que significaba quebrantar un mandato claro. Mientras Israel seguía en el desierto, se encontró a un hombre recogiendo leña en día de reposo. Al observarlo, algunos lo detuvieron y lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. El hecho no era accidental. Trabajar en sábado, después de que el mandamiento había sido proclamado directamente por Dios, equivalía a desafiar un símbolo central de la identidad israelita. El caso fue llevado a consulta porque no estaba del todo claro cómo debía aplicarse la pena. Y el Señor respondió con contundencia: el hombre debía morir, y toda la congregación debía participar. Así se cumplió, fuera del campamento. No era un acto arbitrario, era una lección severa que resonaría en el corazón del pueblo para recordarles que el pacto no era un adorno espiritual, sino un compromiso real que delimitaba la vida comunitaria. Tras este episodio, Dios volvió a hablar a Moisés con una instrucción curiosa y profundamente simbólica. Los hijos de Israel debían ponerse borlas en los bordes de sus vestiduras,
con un cordón azul atado a cada una. No era un adorno estético, sino un recordatorio visible, un pequeño fragmento de tela que hacía memoria del pacto. Cada vez que miraran esas borlas, recordarían los mandamientos del Señor y evitarían seguir los impulsos de su corazón y de sus ojos, que tantas veces los habían llevado a la infidelidad. La intención divina era doble: recordarles constantemente lo que Él esperaba de ellos y apartarlos de lo que podía llevarlos a la ruina espiritual. Era como si Dios colocara un lazo, un signo suave pero firme, para que el pueblo no se olvidara de quiénes eran, un pueblo santo, consagrado a Él, que los había sacado de Egipto para ser suyos. Así concluye el capítulo, con el eco de esa afirmación solemne: Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. No era solo una declaración de autoridad, sino una reafirmación del vínculo más profundo. Dios se había comprometido con ellos, los había liberado, los había adoptado. Y cada ley, cada gesto, cada instrucción, buscaba guiarlos hacia una vida de fidelidad, memoria y comunión. Reflexión. Números 15, leído en conjunto, revela un equilibrio sorprendentemente tierno entre justicia y misericordia. Después del episodio devastador de la rebelión, donde Israel había demostrado su falta de confianza en Dios, era natural esperar un distanciamiento divino. Pero ocurre lo contrario: Dios habla de la tierra prometida, de la vida en ella, de los sacrificios futuros. Es una señal inequívoca de esperanza. Dios no abandona su plan, aunque el pueblo haya fallado. Las leyes de las ofrendas, las medidas de harina, aceite y vino, parecen detalles técnicos, pero tienen una profundidad espiritual notable. Dios enseña a un pueblo herido que la vida continúa, que la adoración continúa, que el futuro sigue abierto. Incluso el extranjero puede participar plenamente, un anticipo de la universalidad espiritual que se extendería siglos después. El capítulo también distingue con claridad entre el error humano y la rebeldía consciente. Esta distinción sigue vigente en la experiencia espiritual de cualquier persona. No es lo mismo equivocarse que desafiar deliberadamente lo que se sabe que es correcto. El castigo del hombre que recoge leña en sábado puede parecernos duro desde la sensibilidad moderna, pero en su contexto subraya que la relación con Dios no puede tomarse a la ligera. Finalmente, las borlas con cordón azul son un símbolo maravilloso, un recordatorio diario de identidad. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, Dios sabía que su pueblo necesitaba algo visible, sencillo, cotidiano, para recordar lo esencial. Y nosotros, de alguna manera, también necesitamos nuestros propios cordones azules, hábitos, señales, momentos que nos devuelvan al centro de lo que somos. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.